el saber científico. El saber científico es una propuesta que identifica una serie de variables que se repiten y que acordamos llamarlas coherentes, acordamos hablar de ellas como un elemento que nos da cierta predictibilidad. Entonces, al tener un saber, podemos determinar ciertos efectos del mismo saber, lo cual nos permite entender si algunas cosas se pueden hacer o algunas cosas no se pueden hacer. O nos permite entender si algunas cosas pueden ocurrir o algunas cosas no pueden ocurrir. Eso limita ciertos campos. No porque hay un saber científico conocemos todo el campo, pero sí conocemos algunos elementos que se van a repetir y hasta podemos determinar que van a ocurrir en un futuro. Por ejemplo, si yo agarro esta copa y la dejo caer, todos sabemos que va a tocar el piso y se va a romper. Entonces, partimos de un principio que algo hace que la copa llegue al piso. Como se da muy a menudo, entonces comenzamos a llamar eso una ley, la ley de la gravedad. Pero aunque no crean, hasta el día de hoy no se encuentra la partícula que genera esa gravitatoriedad. No se encuentra un elemento que haga que las cosas caigan hacia los objetos que tienen mayor masa. Eso es bien importante entender porque los axiomas están sostenidos sobre verdades comprobadas y a veces sobre verdades no comprobadas, pero indemostrables, porque no tenemos elementos para demostrar esas verdades. Lo que sí sabemos es que está ocurriendo el fenómeno y podemos predecir algo de su comportamiento. En las ciencias sociales eso es un problemón. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que como tenemos libre albedrío, como podemos tomar decisiones, porque cada quien hace lo que quiere, no hay ciertas leyes o no hay ciertos elementos que se repiten como para que las ciencias sociales sean consideradas ciencias o sean consideradas capaces de medir. Entonces, algunas ciencias sociales se abocaron a medir a través de la estadística, dar ciertas determinaciones, mostrar lo que se repite con estadística. Otras ciencias sociales con funciones. Funciones sociales como la pobreza, funciones sociales como el poder, la justicia. Y ahí comienzan a nacer elementos que no tienen que tener la medición estadística, sino tienen que tener la articulación entre el axioma, la verdad, el saber, la propuesta teórica, la propuesta de justicia y lo que está permitido y lo que no está permitido. Piensen en la ciencia de lo legal. ¿Por qué no se puede hacer cualquier cosa? Porque a la otra persona le afecta, le duele. Entonces, en la evolución del pensamiento, de los ideales, podemos concluir que las cosas que duelen no necesariamente tienen que ser permitidas. Entonces, hay algunas personas atrevidas que dicen, ¿no? La sociología, lo legal, no son ciencias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Son ciencias y hay otro grupo de personas que hablan de ciencias exactas porque pueden predecir fenómenos a la exactitud de un nanosegundo. Ok, eso no da exactitud. Eso da precisión, ok, pero no contradice la exactitud de decir a los seres humanos no les gusta el dolor y por lo tanto lo legal busca protegernos del dolor. O sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, porque yo diga en nanosegundos, ¿eso es más científico? No.
es una verdad y se puede comenzar a desarrollar elementos alrededor de eso. Me duele, no me hagas. El límite. Esto es permitido, esto no es permitido. Entonces, visualizar al dolor como un símil de la ley de la gravedad, porque siempre está ahí, diciendo, esto no debe ocurrir. Genera lo que yo considero las ciencias propias. Yo considero que Freud tenía razón cuando describió el psicoanálisis como una ciencia conjetural, pero yo lo llevaría un pasito más allá. Yo pienso que todas las ciencias son conjeturales, generan conjeturas. Y si pensamos en los descubrimientos de la filosofía del siglo XX, nos vamos dando cuenta que los objetos que conocemos realmente son descripciones de los objetos que conocemos. Al ser descripciones, hay algo de ese ser, el objeto mismo, que se nos escapa. Entonces nosotros como físicos, como matemáticos, como filósofos, como sociólogos, como biólogos, químicos, hacemos una conjetura cuando encontramos relación entre un elemento, el que estamos estudiando, y sus efectos. Y conjeturamos y decimos, esto es lo que está pasando. Que describamos eso con nanosegundos o describamos eso con ciertos elementos que encontramos que se repiten en lo social, en lo clínico, en lo biológico, no va en detrimento de la capacidad científica de esas investigaciones. Y eso es muy importante, porque si no es una falta de respeto al trabajo de millones de personas que se están rompiendo con métodos que no son necesariamente de la experiencia, del ver para creer. Y aunque no crean, el ver para creer y lo experimental es el método más viejo que hay. Con el ver para creer tú no puedes ver un quark. Con el ver para creer tú no puedes ver un agujero negro. No puedes ver la velocidad en la cual se está moviendo el universo. Y asimismo, con eso tampoco puedes ver el inconsciente. Y tampoco puedes ver el campo imaginario donde estás tú pensando en este momento. ¿Cómo verías tus ideas? Y ahí es donde justamente hay una contradicción, ¿no? Con lo cerebral, lo biológico, lo psiquiátrico, lo neurológico, de ver la idea en parámetros eléctricos, electrobiológicos. ¿Dónde estás viendo la idea ahí? ¿Dónde estás viendo lo que estás viendo en un engrama neuronal? ¿Lo ves? Ver para creer es peligroso. Y el método experimental, cuando va directamente a ver para creer, es contradictorio. ¿Por qué? Porque la experiencia te muestra el efecto de los objetos que han participado. No te muestra el objeto que ha participado. Y aunque no crean, eso está integrado al principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que puedes ver una partícula o puedes saber dónde está o puedes medir a qué velocidad pasa. Pero la partícula en sí, ¿qué es? Asimismo, si pensamos, la tabla de valencias nace mucho antes de que podamos ver un átomo. Y cuando se ha visto un átomo, se lo ha visto de una manera de transcripción, porque no hay posibilidad de ampliar hasta un átomo. Entonces lo que se hace es, se electrocuta, se manda electrones y se va dibujando alrededor de un átomo y aparece una bolita. Vean que estás dibujando con electricidad para representar el elemento que estás estudiando. No es que has visto el átomo. Entonces, esa certeza con lo que algunas personas llaman ciencias exactas, o esa confianza que le tienen, es un poco discrepante, contradictoria. Pero
¿Por qué lo estoy puntuando? Por las ciencias conjeturales. Cuando electrocutamos el átomo y podemos determinar su forma o lo que pudimos dibujar a su alrededor, concluimos que el átomo está ahí. Y también con su operación, sus formas de operar, podemos concluir cómo se comporta el átomo, qué relaciones tiene con otros átomos, cómo se enlaza. Y para eso no hemos necesitado un supermicroscopio. El señor Avogadro logró pesar un átomo y lo hizo, creo que con una precisión del 98%. Fíjense eso. Hizo una conjetura, encontró una forma de hacer un experimento para deducir el peso de un átomo. Entiendan que en un cabello tienes trillones de átomos. No millones, trillones, y tal vez más. Entonces, el pesar uno, que fue lo que generó la tabla de valencias, no solo nos habla de una capacidad de inferencia, de conjetura, sino de una capacidad de integrar los elementos que estamos estudiando. Eso es medir. Y eso da resultados, y resultados tremendos. A tal punto que, si se fijan en la tabla de valencias, el hidrógeno es el número 1. Qué coincidencia que los físicos determinen que el primer elemento que nació en el Big Bang es el hidrógeno. O sea, no es una coincidencia, es un gran estudio de personas que pudieron inferir, deducir, integrar y generar saber. No por eso tenían que saberlo todo ni dar la respuesta exacta, final, determinante para siempre. Pero sí contribuyeron a la creación de la historia de la humanidad y lograron mostrarnos ciertos elementos que están ahí, que están participando y que nosotros ni los vemos. Literalmente tu ojo no está capacitado para ver rayos X, rayos gamma, ondas de sonido. El espectro lumínico que capta tu ojo es como 2 centímetros, 3 centímetros de una cinta que mide 2.500 kilómetros. Esa es la cantidad de luz que hay en el universo, de elementos que se comportan como fotones. Pero tu ojo solo puede captar 2 centímetros, 3.5. Entonces, ver para creer, ya pues. 1. 2. ¿Cómo hacemos para tener detectores de rayos X, interpretar y saber que lo que hemos interpretado es coherente con lo que ya está mandando los rayos X? Entonces, el trabajo de pensamiento y de conjetura y de inferencia es altísimo en cualquier ciencia. Más en ciencias que se han desarrollado tanto que no están visualizando objetos como este vidrio. No tenemos acceso a un agujero negro, una estrella, un cuasar, pulsar. No tenemos acceso al inconsciente. Y con el tiempo van a entender que tampoco tenemos acceso a lo imaginario o al campo consciente. Asimismo, el acceso que tenemos al cerebro no es tan preciso como pensamos. Cuando yo estudiaba psicología nos decían que de una neurona a otra pasaba un potencial sináptico. Entonces pensaba como que hubiera una puertita y se sale por la otra puertita. Esa neurona no existe. En la tesis de neurobiología de uno de mis mejores amigos, él decía, en el axón hay puertas. Entonces alguien le preguntaba, ¿por qué dice eso usted? ¿No? ¿Cómo puede haber puertas en el axón?
Y él respondía, porque la cantidad de potenciales sinápticos que se dan tienden hacia 10.000. Eso significa que una neurona está generando o está aceptando la entrada de una cantidad de electricidad, abriendo una serie de puertas que son hasta 10.000 cuando cruza un tren de potenciales sinápticos por cada neurona. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, o sea, no conocemos la neurona a la perfección. Y al no conocer la neurona a la perfección, llevamos inferencias o reduccionismos a decir, en el cerebro está la personalidad, en el cerebro está la idea, este es el lugar del ojo, este es el lugar de la oreja. Bueno, los estudiosos del cerebro nos hacen saber que conocemos aproximadamente el 3% del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos los elementos eléctricos, los elementos electromagnéticos, los elementos hormonales, bioquímicos, las propiedades de las neuronas unidas, trabajando entre ellas, las propiedades desconocidas de las neuronas, ahorita me voy a acordar el nombre, en los 70 se hizo un descubrimiento que las neuronas tienen microtúbulos. Los microtúbulos tienen acceso a los quarks, porque son más pequeños que los átomos. Fíjense en eso. Roger Penrose fue el que se dio cuenta de eso. Entonces, fíjense en eso, o sea, no sabemos que hay microtúbulos. Y hay otro científico del cerebro que habla de un cerebro estructural que hace cosas con las neuronas. Es como un esqueleto de cada neurona, pero que le causa efectos a lo cerebral. Y después tenemos un cerebro eléctrico que viene después de la integración de toda la electricidad del mismo cerebro. Y eso se llama el océano eléctrico cerebral. Ese océano eléctrico mueve trillones de datos por segundo, trillones de potenciales sinápticos, o elementos similares a lo que podríamos llamar un potencial sináptico o una descarga eléctrica. Pero no estoy diciendo miles, mueve trillones. Cuando han tratado de estructurar el cerebro, se han encontrado que está trabajando en 32 dimensiones diferentes a la vez. Entonces, lanzar eso y decir, sabemos que esto es el cerebro, o sabemos que esto hace esto, a veces es peligrosísimo. Y ha habido gente que ha salido muy mal parada de eso, especialmente los que se llaman locos, ¿no? Y bueno, la psicología y el psicoanálisis nacen justamente para protegerlos.